Bueno, hoy tenemos un invitado especial y estaremos conversando sobre diversos temas, especialmente unos de la coyuntura postelectoral y electoral que tiene que ver con la guerra cognitiva. Bueno, con nosotros está un general patriota comprometido con las causas nobles de nuestro país, por la gente, con la gente, siempre acompañándonos. Y hoy es el presidente de la Superintendencia Nacional del Agro. Sunagro. Así está. Bueno, bienvenido, mi general. Los micrófonos de este programa Generaciones son suyos. Podemos estar hablando qué se hace allí en Sunagro, esta dependencia, para que nuestro pueblo conozca, pues, y cuáles son los logros de este gobierno bolivariano con la superintendencia. Liliana, contigo, gracias por la invitación a tu programa en esta emisora 107.7 Millennium de Guarenas y Guatire y las aliadas que acabas de nombrar, ¿no? Liliana González. Nuevamente, gracias al equipo técnico por aceptarnos en la mañana de hoy. Y bueno, trabajando estos temas, como analista político, como estudioso de la ciencia militar, he estado haciéndole seguimiento a todo el tema de la guerra y lo que nos trae acá a colación. Vamos primero a desarrollar la conversación según lo que me acabas de preguntarnos. ¿Qué hace Sunagro? La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria es una institución creada por ley habilitante en el año 2014. La trabajó el mismo presidente Nicolás Maduro en esa ley habilitante, a escaso tiempo de haber sido electo como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, una vez que se va nuestro amado comandante Chávez en el año 2014. Y esta superintendencia es el ente encargado de ordenar, regular y proteger el Sistema Nacional Integral Agroalimentario. Se define como el Sistema Nacional Integral Agroalimentario el conjunto de actividades públicas y privadas necesarias para garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria del país. Recordemos que ya en el año 2014 al 2016, la firma del decreto Obama y todo un proceso, ¿verdad?, de ataque y de guerras continuas, el inicio de la guerra económica en su máxima expresión, del tema del bloqueo, de las sanciones criminales y unilaterales por parte del gobierno de los Estados Unidos y en víspera también del año 2016 para el 17 de las elecciones en la Asamblea Nacional. Y la campaña de la oposición en aquel momento fue la última cola. La última cola, ¿te acuerdas? Sí. La última cola. Entonces, bueno, de repente, en ese noviembre, para esas elecciones, se nos desapareció la comida. Claro, estaba yo como alcaldesa ya en Higuerote. Sí. Fueron días muy duros. Muy duros. Nuestro pueblo sin vaciaron alimento. los anaqueles, hubo boicot comercial. No hay que olvidarse que comíamos puro mango y empresas yuca. Conspirando, sí, claro. Empresas nacionales, pues conspirando a favor del hambre del pueblo, conspirando contra la revolución bolivariana, buscando fracturar a la sociedad, poniéndola de rodillas con algo que es prácticamente un derecho sagrado, un derecho humano universal, que es el derecho a la alimentación. Nos vaciaron las panaderías, no había pan, no había harina en las panaderías. Eso eran grandes Aprendimos colas. a hacer harina de yuca, de ñame, Sí, de las plátano. Bueno, inclusive la carne mechada de hoja de plátano. Carne mechada. Aprendimos de todo. De todo, de concha de plátano, sí. Sí. Bueno, fíjate, entonces, en ese contexto, en el año 2016, el presidente me hace una llamada. Ya yo venía trabajando, yo había sido viceministro del mismo presidente Nicolás Maduro, del trabajo, viceministro del trabajo por 2 años, del 14 al 16, y en el 16 me dan unas tareas relacionadas con el tema productivo. La tarea me la da el general en jefe Padrino López a través de mi comandante en jefe para que revisara todas las plantas de harina de maíz precocida en el país. Y bueno, hice el diagnóstico. Revisamos las casi 56 plantas existentes, ¿no?, en el país de harina de maíz precocida, silos, todo eso. Y le hicimos el diagnóstico al presidente. Le gustó y de allí nos quedamos por casi 6 meses trabajando con el ministro Marco Torres en el Ministerio de Alimentación. Trabajamos en la creación de los CLAT, en la orden de operaciones esta que le dio vida a los CLAT, a todo eso. Ante esa guerra económica nacieron los CLAT. Nacieron los CLAT en el mes de marzo, exactamente. Y en el mes de junio recibo una llamada del presidente, del comandante jefe Nicolás Maduro, y me nombra superintendente de Sunagro. Te confieso que no sabía qué hacía la institución. Cuando comenzamos a estudiar la ley, el mismo comandante jefe me dice que es una institución que tiene que ser vanguardia en esta etapa de guerra económica y que el tema viene por los alimentos y que había que ponerla a funcionar como diera lugar.
que él no sabía en qué etapa del camino eso se nos fue de las manos. Bueno, yo descubrimos allí, por ejemplo, algo espantoso, ¿no? El bachaqueo corporativo. Yo hice un trabajo en todos los hilos del país. ¿Te acuerdas que no había harina de maíz precocida? Claro. Bueno, encontré maíz blanco del año 2013 y te estoy hablando del año 2016. Y nosotros no somos 3 como tal años de maíz productores, acaparado. pero nosotros no somos productores de maíz blanco. No, bueno, ahorita sí lo estamos Ahorita sembrando. estamos pero sembrando. antes todo eso era importado. Todo era importado. Todo era importado, el 80, Hay que 90%. recordárselo a la gente, porque la gente, eso es un tema que tenemos luego que hablar, por el tema de cómo hicieron la guerra contra la harina, ¿no? Contra la harina y lo que la comida, pues La el pan comida. que uno come todos los Sí, días, sí. y sobre todo la arepa, ¿no? Entonces era esa guerra y esta empresa monopólica, ¿verdad? Que todos conocen, antipatriota. Bueno, hoy día, en el momento de nuestra llegada ahí a la superintendencia, esa empresa que tiene esa marca de harina muy particular, tenía el monopolio del 93% de la producción de harina de maíz precocida en el país. Hoy día ya lo lleva en 47. Y Ya hemos se ha creado más de 100 diversificado. marcas de harina de maíz Se ha precocida en estos diversificado. últimos 8 años. Excelente. Y cada día se abren más empresas. Contra ya, los monopolios. ya no es la primera empresa monopólica en esa área, ni en ningún área de alimentos, porque en la economía se ha diversificado y el tema del sector alimentos se ha diversificado. Yo creo que el motor agroalimentario en el país es uno de los más fuertes. Aún en guerra económica, nosotros hemos demostrado que con nuestros propios recursos, aún sin la renta petrolera, hemos dado respuesta para tener una Venezuela próspera, una Venezuela productiva y una Venezuela que de la mano del presidente Nicolás Maduro ha sabido salir adelante con los retos que se nos han presentado. Es un tema fuerte y bueno, tenemos indicadores interesantísimos. Por ejemplo, en el año 2016, el 98% de los productos que componían el combo CLA era importado. Les recuerdo que se llamaba caja CLA porque la caja venía de México ya prefabricada. Sí, claro, la vimos aquí. La vimos. Y venía de Panamá, las cajas CLA prefabricadas. Bueno, hoy día el 99% de los productos que contienen los combos CLA son hechos aquí en Venezuela y producidos por nuestra agroindustria, por manos venezolanas, sembrado el maíz por manos venezolanas, ¿ves? Por campesinos y campesinas nuestras. Entonces, es un tema que ha demostrado que aún con el bloqueo, que aún con la industria petrolera, bueno, como fue atacada, nosotros hemos superado el tema del rentismo petrolero. En el año 2019, bueno, el país recibía, para poder generar el efecto productivo en la agroindustria, casi 28 barcos de materia prima y la compraba el Estado. A partir del año 2019, después del fenómeno del estúpido del Guaidó, que se nos robó el dinero, que se nos llevó la plata, que nos secuestraron el oro allá en Londres, nosotros quedamos sin nada de ingreso. Es como yo te explico, si tú tienes 100 bolívares para tú administrar los recursos de tu casa y que te queden uno solo para tú hacer el mercado. A eso llegamos en el 2019. A eso llegamos en el 2019. Y recuerdo que en ese mes de julio el presidente nos pidió al equipo liderizado por el comandante Castro Soteldo y por el ministro de Alimentación que nos reuniéramos con el sector de empresarios patriotas y que le planteáramos el problema así crudamente. Pues. Toda la vida el sector agroalimentario del país había sido subsidiado por el gobierno nacional. Que le planteáramos el problema y que sacaran sus divisas y lo comprometiéramos, pero que en ese diciembre no debería haber desabastecimiento y no debería faltar pan de jamón, y así lo hicimos. Y yo hoy día doy gracias a ese giro, a esa visión del presidente Nicolás Maduro y a la confianza que tiene en las instituciones, en el pueblo y en ese empresariado patriota, ¿verdad? Que bueno, sacaron su dinero del bolsillo y ahí están apostando a la realidad del país, invirtiendo. Los verdaderos venezolanos, hemos los venezolanos que creen en la Venezuela. Y hemos experimentado un crecimiento en el sector agroalimentario exponencial, en todas las áreas, en todos los sectores que tengan que ver con el tema de los alimentos, hemos experimentado un crecimiento sostenido. Ok, bueno, estamos conversando con nuestro general Menry Fernández, que además, bueno, ha cumplido con éxito todas las misiones que le han encomendado, pero también tiene una gran responsabilidad. El 1x10 del buen gobierno, la plataforma BENAP, donde usted se metía para solicitar sus insumos, silla de rueda, operaciones y sus necesidades, que es el gobierno digital que está implementando nuestro presidente Nicolás Maduro, bueno, está siendo bloqueado, ha sido bloqueado. Hackeada la página, pero usted cumplió una misión aquí. Sí. En este eje, ¿no? Especialmente en Guatire, en Zamora. Tuvo la responsabilidad de apoyar y estar apoyando actualmente en cumplir
con la eficiencia del buen gobierno a través de lo que es el 1x10 del buen gobierno. Esa experiencia, mi general, que está llevando aquí en Zamora con nuestro pueblo zamorano. Bueno, fíjate, primero que nada, extender el saludo al pueblo de Guatire, al hermoso pueblo de Guatire. Efectivamente, nos dio una tarea el presidente también a través del ministro de Alimentación a apoyar el 1x10 del gobierno. El Ministerio de Alimentación, el mayor general Carlos Leal Tellería, es padrino todavía del estado Monagas y allí me designó en el municipio Bolívar, en Caripito, ¿no? En la parroquia Caripito. Y allí estuvimos, recibimos ese municipio, tiene 12% de índice de vulnerabilidad nutricional. El gobierno local es de oposición, y de último, en el 2% en los reportes del 1x10 del buen gobierno. Después de esa experiencia, y logramos elevar ese municipio en apenas 4 semanas, en un mes, logramos elevarlo al 94% de efectividad y en los reportes hicimos un trabajo bien interesante allí con el partido, logramos unificar el partido, logramos ir hasta barrio por barrio, hasta las bases del partido y el trabajo fue interesante. Me llama el compañero Pedro Infante, una vez que lo colocan acá como enlace político del Partido Socialista Unido de Venezuela en el territorio, en el estado Miranda, y me pidió que lo acompañara en esta tarea. Me dijo cualquier municipio. Yo le planteé lo del eje porque yo hago vida, ¿verdad?, familiar. Me crié en Guarena, mi familia vive en Guatire y normalmente me la paso en Higuerote, ¿no? Allá en nuestro querido pueblo de Higuerote. Un saludo a nuestro pueblo de Higuerote, que está en sintonía. Me la paso allí en Higuerote por mucho tiempo, tengo bastante tiempo allá abajo viviendo, entonces ellos decidieron que era Guatire. Bueno, encontramos a Guatire con 19% de efectividad, de último en el estado Miranda, y hasta que nos hackearon la página en el tiempo de las elecciones, lo llevamos al 4º lugar, con una efectividad de un 87%. De atenciones al pueblo. De las necesidades que la gente... Esta plataforma, Liliana, yo creo que es uno de los grandes avances del gobierno bolivariano y del presidente Nicolás Maduro. Yo decía que es la manera de cómo el presidente se conecta, ¿verdad?, desde el gobierno central hasta la última comunidad y hasta la última necesidad que pueda tener cualquier ser humano en este país. Es algo maravilloso, una herramienta tecnológica de infogobierno, de gobierno digital, como tú bien lo describes, de un ejemplo de cómo el tema digital y el tema tecnológico puede ser usado para beneficio de la humanidad y beneficio del pueblo. A propósito del debate que viene después en los siguientes minutos, ¿no?, con el tema de la guerra cognitiva, entre optimistas y pesimistas tecnológicos. El presidente es un optimista tecnológico porque supo entender las necesidades del pueblo y darle respuesta a través de la plataforma digital, de la plataforma del 1x10 del gobierno, a todas las necesidades que tiene que ver en cada comunidad, ¿no? Entonces, en ausencia de un gobierno local, acá en Guatire, acá en Zamora, bueno, ahí está la mano del presidente Nicolás Maduro. Yo siempre le decía a los compañeros que me acompañan allí en esta tarea, ¿no? Estábamos despachando desde la UNEFA. Un saludo también a las autoridades de la UNEFA. Estábamos despachando desde la UNEFA, que no era la institución, no es un agro, es el presidente Nicolás Maduro quien llega allí, casa por casa, entregando una ayuda técnica, entregando un colchón, entregando silla de rueda, entregando tensiómetro, entregando absolutamente todo. Y más allá de eso, bueno, hicimos un trabajo también estructural, ¿no? Nos dimos cuenta que si nosotros recuperábamos, por ejemplo, el sistema de atención primaria de salud en los CDI, en los barrios adentro, bueno, menos personas iban a tener la necesidad de ir a la sala o al hospital a buscar la medicina. Entonces recuperamos y dotamos 45 CDI en todo el municipio de Zamora. Hicimos obras, por ejemplo, que también estaban reportadas de servicios de pica y poda, de luminarias, allá en el sector La Siria, en el Ingenio, en la parte de arriba, habían 52 casas, 52 casas que se iban a caer y nosotros le embaulamos el río, le canalizamos las aguas. En altos bosques del Ingenio también, un muro que nos pidieron el favor, ni siquiera lo reportaron en la VENAP, nos pidieron el favor para que hiciéramos un muro de contención porque estaban en peligro 32 casas también que se iban a caer con el tema de las lluvias y allí hicimos un muro de contención. Nos trajimos los mismos ingenieros populares que hicieron la carretera allá arriba en el Ingenio con el tema del proceso de votación de las comunas, de las elecciones de los proyectos. Freddy,
Bueno, todo ese equipo terminó su obra allí en la comuna, en la vía de la ruta de la Mandarina, y nos los traímos para Alto del Ingenio y hicimos ese muro de contención, ya está Bueno, terminado. aprovechando también que tocamos el tema, vamos a la otra consulta del Poder Popular, esta segunda consulta, el 25 de agosto estará ya programado. En Altos de Tapayma hicimos una vialidad, en el sector de las casitas impermeabilizamos unos tanques, entregamos más de 800 metros de manguera, o sea, hemos estado atendiendo al pueblo con mucho cariño porque esa fue la instrucción que nos dieron, ¿no? Ahora, bueno, la página está hackeada. Hay algunos compromisos que vamos a seguir cumpliendo. Los impactos de la guerra, ¿ven? De la guerra cognitiva y la guerra la cibernética, ¿no? Así es. Y de eso entonces vamos a hablar, porque no sé si nos queda todavía o seguimos. Bueno, vamos a seguir, porque ustedes saben que estamos en radio y también estamos en las redes. Y bueno, los invitamos a que usted también después nos siga a través del podcast de Liliana Contigo. Bueno, llegó la hora de este tema de impacto a propósito de que nuestro gobierno ha sido atacado por esta guerra cibernética. Más de 30,000 ataques ha sufrido todo lo que es la plataforma del gobierno digital, las páginas del CNE, las páginas de PDVSA. Bueno, yo fui a hacer un trámite en el SAIME, porque mi cédula se venció y la fui a renovar y se cayó el sistema, lo tumbaron. Bueno, ha tenido que recuperarse. O sea, ha sido una serie de ataques que hemos tenido a nivel de todo este tema de las plataformas tecnológicas y cómo la tecnología afecta los procesos de la vida normal. Y por eso queremos que nos converse sobre la guerra de sexta generación, que así nos enseñó, porque lo escuchamos en su ponencia que tuvimos el lunes pasado en el Partido Socialista Unido de Venezuela a propósito de todo este tema de análisis que estamos haciendo de cómo Venezuela está siendo atacada con esta guerra. Bueno, los micrófonos son suyos. Bueno, gracias, Liliana. Bueno, antes de caer en el tema principal, ¿no? Que es el tema de la guerra cognitiva por el cual tú me traes a tu programa, quiero darle un saludo a todo el equipo político de acá de Zamora, en particular a todo el equipo político de Miranda regional. Bueno, aquí ha habido un equipo que nos ha estado acompañando de la mano, pues, con esta tarea. Miguel Mora, Rodolfo Santa, Aide, tú misma cuando nos vimos allá en el eje metropolitano, ¿verdad? Y hemos estado, bueno, apoyando. También soy enlace del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación en el eje Guarena-Guatire y el comisionado especial para el Estado Miranda. O sea que las tareas son múltiples, ¿no? Por allí está Cruz Ortiz, también el diputado Cruz Ortiz, que es parte de estas encerronas y de estos debates para bueno, analizar la situación. Hoy se lo traemos a nuestro pueblo para que la gente escuche este tema. Escuche este tema importantísimo. Bueno, estamos estudiando este tema exactamente desde la pandemia. Bueno, yo soy doctor en ciencia política, me gusta escribir, me gusta leer, he escrito libros relacionados con el tema de la guerra, con el tema de la globalización, entre otros, ¿no? Y en el año 2020, un poco más de la pandemia, yo decía, bueno, ¿qué es lo que piensa el capitalismo con este tema de la vacunación masiva, con el auge de las empresas farmacéuticas, con el tema de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo soy de los que piensa desde un punto de vista académico, ¿no? Lo he estudiado, de que cada revolución industrial genera nuevas formas de guerra. Y esto va acompañado de impactos en la sociedad. Por ejemplo, la época de la fiebre amarilla, de la peste, de la hambruna, en plena primera revolución industrial, es consecuencia de esos grandes cambios tecnológicos. Y por eso englobamos a la pandemia bajo ese mismo fenómeno. En la medida que van avanzando las revoluciones industriales, los fenómenos tecnológicos del momento se hacen mayores. O sea, los cambios tecnológicos son súbitos, son intempestivos, son muy rápidos. Entonces, aquella época en que una era se calificaba por el invento del momento, ya pasó de moda, ¿ves? Porque, por ejemplo, la primera revolución industrial, el invento que marcó esa revolución industrial fue la invención de la máquina de vapor. Eso duró 216 años, pero la siguiente fue la era de la electrificación, duró 96 años. La siguiente fue la era nuclear
y el descubrimiento de la cibernética. Duró 28 años, de 1945 al año 1989. Pero si tú analizas los cambios tecnológicos de 1990, después de la aparición del Internet, hasta hoy, van más de 20 cambios tecnológicos. Sí, además de forma muy rápida. Muy rápido. Y la gente no lo ve, pero cuando usted tiene un teléfono y resulta que ya no, perdió vigencia y se dañó, esos son cambios tecnológicos. Entonces tiene que otro teléfono, ¿no? Entonces, ¿en cuánto tiempo tú has cambiado de teléfono en los últimos 5 años? ¿Cuántos teléfonos has cambiado, no? Y bueno, los software. De aquel teléfono del bloque. Del bloque y de las tapitas, bueno, todo eso es súbito. Entonces, de la pandemia para acá, ¿verdad? Europa y el capitalismo ya está hablando de la quinta revolución industrial. Es la revolución 5.0, la industria 5.0. ¿Y qué trae la industria 5.0? Bueno, la robótica, la cibernética, el Internet de las cosas, el blockchain, bueno, toda una serie de cosas que, como lo dijo el presidente en su último viaje que regresó de China. Bueno, yo les voy a confesar algo, yo fui 50 años hacia adelante, al futuro, y regresé. Bueno, en eso es que están las grandes potencias en este momento. A lo mejor nosotros no lo vemos porque estamos en la cotidianidad. No, y además Venezuela tiene que también estar en esa vanguardia. En la vanguardia. Del tema tecnológico. Entonces, Liliana y pueblo que me escucha, este es un tema que es histórico en el debate de los estudiosos de la tecnología, entre optimistas y pesimistas tecnológicos. Entonces hay un filósofo norteamericano llamado Steinbush, por ejemplo, que escribió en los años 70 Dios y los robots, que tiene que ver con que, bueno, quién inventó la máquina y quién es lo que van a gobernar el mundo en los próximos tiempos. Y así, bueno, muchos filósofos, Alvin Toffler, el shock del futuro, la última ola, la tercera ola, que habla acerca de los procesos de cambio en el mundo y la democratización. Gente que se ha dedicado a estudiar el tema. Y los pesimistas tecnológicos que dicen que la tecnología es mala per se porque no permite que el ser humano se desarrolle en su máxima expresión. Los optimistas tecnológicos dicen que la tecnología es buena porque permite los adelantos, curar a la gente, sanar vidas, etcétera, etcétera. Pero fíjate una pregunta que es lo que genera el debate y el dilema. Albert Einstein, cuando creó la teoría de la relatividad, estaba pensando de que eso podía ser el uso en la bomba atómica. No, jamás. O ser lanzada en Hiroshima y en Nagasaki para generar tantos miles de muertos, todo Por lo que eso sucedió es que con uno el tiene tema que estudiar el hombre, el ser humano, porque el ser humano es el que crea esto. ¿Y que con qué fin? El fin. Bueno, el invento se inventaron las comunicaciones, se inventó la tecnología. Estamos en la época del 5G, de las nuevas tecnologías. Pero ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el uso? Entonces, fíjate, un uso positivo el que le da el presidente Nicolás Maduro, ¿verdad? Al tema de la plataforma Patria, ¿verdad? Es una Big Data, es algo novedoso que viene a partir de la creación de este salto tecnológico cuantitativo. Es un salto tecnológico cuantitativo a partir de la aparición de la pandemia, del 2020 en adelante. Y esta revolución 5.0 tiene una forma de guerra, ¿verdad? Así como la primera generación, industrial, generó una forma de guerra que fue y se expresó en la guerra de los 30 años, bueno, la guerra de las grandes falanges, lo que nosotros vimos con las guerras romanas, la misma guerra de independencia. La segunda generación industrial nos generó la primera y la segunda guerra mundial, ¿ves? La tercera generación, la tercera revolución industrial fue el contexto de la llamada Guerra Fría. Entonces es la era nuclear, la era cibernética. La cuarta revolución industrial se ponen en práctica todas las formas de guerra anterior y es la cuarta generación de guerra, ¿verdad? La cuarta y la quinta, la vivimos nosotros. A Venezuela, sobre todo desde la aparición del comandante Chávez en el poder, nos han aplicado todas esas formas de guerra. Nos han aplicado terrorismo, no han aplicado guerra comunicacional. El golpe de Estado del 2002 fue una guerra mediática y comunicacional. Pero los ICOM, empresas aquí de comunicación que tenían el emporio, ¿no? El monopolio, lo que realmente nos han aplicado guerra de información, nos han aplicado guerra psicológica, nos aplicaron el manual de James Chart de la lucha política no violenta, donde se explotan aspectos psicosociales, aspectos culturales, aspectos económicos, aspectos propios de la psicología popular. Entonces, buscan con este tipo de agresiones fragmentar a la sociedad venezolana.
O sea, a nosotros nos han aplicado miles de formas de guerra, diversas formas de guerra, y nosotros tenemos como Revolución Bolivariana diversas formas de lucha y organización para enfrentar esa guerra imperial, porque a la final cualquier nombre que le pongan, guerra híbrida, guerra contra el terrorismo, guerra cognitiva, cualquier nombre que le pongan, es la guerra imperial la que nos están aplicando. Ahora, ¿cómo funcionó y cómo operó esa guerra en este proceso electoral de ahorita del 28 de julio y postelectoral? Porque no solo fue antes, durante, sino que después esos 3 días de oscuridad del fascismo, ¿no? Fíjate, vamos históricamente, donde hacen ellos mayor énfasis en esta forma, ¿no? En esta nueva forma de guerra, que digo que no es tan nueva porque ya no las han aplicado, a partir de los años 90 con la aparición del Internet. La aparición del Internet le da a Estados Unidos el monopolio de esa plataforma de comunicación, que en el momento de la Guerra Fría, entre 1945 y 1989, era el mecanismo de comunicación de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Entonces ya a partir del 90 se hace público. Y quien domina la Internet en el mundo, World Wide Web, ¿verdad? Es quien tiene el control ahora del tema de las redes sociales, el medio, el mecanismo, ¿no? Ajá. La pandemia nos genera una serie de avances, ¿no? Con respecto al tema de cómo detener al imperialismo norteamericano en este sector. Y es la posición de China y de Rusia, ¿no? Y por eso el tema de la aparición del 5G y justamente ya donde supuestamente se desató la zona cero, el virus de la pandemia, ¿no? Del virus del coronavirus. Entonces, es un tema del control de la tecnología porque efectivamente es la guerra del futuro. O sea que todos aquellos que nos escribieron en los años 80, 90, volver al futuro, los supersónicos, bueno, este es el momento real. Esta es la era que estamos viviendo y la que viene en los próximos 10 años, el tipo de guerra. Entonces, te decía que la aparición del Internet generó condiciones, por supuesto, favorables a Estados Unidos, porque caído el muro de Berlín en el año 89, ellos lanzan sus teorías del fin de la historia del último hombre, del choque de las civilizaciones conjuntas, y viene la guerra contra Irak, contra Afganistán, contra el terrorismo, contra Siria, ¿verdad? En donde ellos llaman a una coalición internacional porque se erigen en hegemonía, ¿verdad? A ellos no contaban con la aparición de la Revolución Bolivariana. Ve que es los mismos años 90, ¿no? Y creo que Chávez, a partir de los años 90, comienza a ser incómodo, ¿no? Es la alternativa de la izquierda en el mundo, no solamente en América Latina ni en Venezuela. En el mundo es Hugo Chávez, es la Revolución Bolivariana. Inclusive el quinto objetivo histórico de nuestro plan de la patria que dice salvar la especie humana. Yo creo que inclusive ayer el presidente Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional, a propósito, que ya se introdujo en primera discusión la ley contra el fascismo y neofascismo y de otra forma, hablaba de que nos toca a nosotros como Revolución Bolivariana ser la luz para salvar la humanidad. Nos tocó por la providencia, porque lo que estamos viviendo es hacerle ver al mundo que hay un hombre que llaman Elon Musk, que además dueño de X y de Twitter, que pretende dominar, porque yo que conozco, por ejemplo, el tema Bill Gates con Google, bueno, ha sido un niño de pecho, claro, con respecto a este señor endemoniado psicópata Elon Musk, que pretende gobernar el mundo más allá de inclusive de las ideologías, solo por sus intereses, porque mete sus manos en Venezuela, porque pretende instalar sus antenas y sus satélites en Venezuela y sus bases. Es el único país en América Latina que no tiene bases para lanzamiento del satélite Starlink de Elon Musk. ¿Ves? El único país en América Latina. Ese fue el compromiso que le hizo la derecha. Le dijo, bueno, te vamos a dar este pedacito y además los minerales para que hagas todo lo que tiene que hacer, ¿no? Y nos siga haciendo la guerra. Pero no van a pasar. Nosotros estamos ya expertos en cómo combatir cualquier tipo de agresión y cualquier tipo de... Pero sí hubo una influencia. Sí, que fíjate, es bueno que la analicemos. Vamos a analizarla aquí, fíjate. Cómo la gente salió, porque yo veo un muchacho que fue detenido. Y entonces, cuando él habla, no, a mí me pagaron $50 y me lo pagó este joven y denunció, pues. Y cuando tú le preguntas, ¿pero tú votaste? No, yo no voté. No. ¿Pero y qué hacías tú ahí? Bueno, no, yo fui porque me estaba viendo las redes y todo el mundo. Bueno, entonces es esa mediática que cambia la conducta del ser humano. Fíjate, este tipo de guerra, la guerra cognitiva, la guerra de sexta generación, la sexta generación de la guerra, nos trae, sintetiza, ¿verdad?, las otras formas de guerra. En particular, la guerra psicológica, por ese el efecto de ese muchacho que tú comentas,
la guerra psicológica, la guerra de información. Nos bombardean por las redes sociales, por la prensa, por la televisión, por los contenidos, por todo. Y el arma es el celular. Y el campo de batalla es el cerebro. Y la conquista, el medio, es el ser humano. O sea, que es una batalla cuerpo a cuerpo. Es una batalla cuerpo a cuerpo. Entonces sintetiza la guerra psicológica, la guerra de información y la guerra cibernética. Entonces, por eso los ataques a nuestra plataforma, a todo lo que tenga que ver con el gobierno bolivariano, porque lo que nos pretende es aislar y volvernos a la edad de piedra, que no tengamos ningún tipo de comunicación, sino que sea la comunicación que a ellos les conviene y los contenidos que a ellos les conviene. Se llama de sexta generación, porque fíjate también hay otro aspecto. La Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Se hace, los nazis, sobre todo el ejército nazi, Hitler, logra desarrollar la guerra rápida, terrestre, aérea y naval. El Blitzkrieg le llamó, ¿verdad? Al inicio de la Guerra Fría y hasta 1989 es la batalla y la conquista del espacio, la guerra aeroespacial. Y aparecen los ya drones, es la ¿no? cuarta generación, ¿ves? Ajá. Y la quinta es la cibernética. La quinta es la cibernética con la aparición del Internet y de todas estas nuevas tecnologías que nosotros ya conocemos. Es la quinta. Ahora, la sexta generación, fíjate, el campo de la batalla o los medios, terrestre, aéreo, marítimo, aeroespacial y cibernético, ahora es el cerebro. El campo de batalla es el cerebro. Por eso es de sexta generación. Es de sexta generación, ¿ves? Entonces, ¿y qué busca con dominar el cerebro y conquistar el cerebro? El control del ser humano. Bueno, ayer el control de las sociedades. El explicaba control de los recursos que detentan esas sociedades. el presidente Jorge Rodríguez, además doctor y conocedor del tema de psiquiatría, ¿no? Psiquiatra. Él decía que, bueno, llega un momento que la mente solamente lee esos 30 caracteres y se olvida y la memoria se va reduciendo. Entonces usted se olvida de los números de teléfono de la gente, usted se olvida de quién es la gente y solamente se va reduciendo a una información corta, precisa y va muriendo su memoria, pues su historia, su cultura. Sí. Es parte de ir controlando la mente. El manual que lo hizo la OTAN en el 2020. Yo caí en esto porque estábamos investigando el tema de la pandemia, del tema tecnológico. Entonces me pregunté, ¿y cómo va a ser los próximos patrones de conflicto? ¿Cómo van a ser las guerras? Bueno, vamos a dejarlo para el próximo tiempo, ¿no? Tenemos una publicidad, un compromiso de publicidad y al regresar seguimos conversando con nuestro general Menry Fernández, experto en esta materia de la guerra cognitiva. Continuamos en su programa Generaciones y estamos conversando de un tema muy importante de la guerra cognitiva con nuestro general de división Menry Fernández. Él es superintendente nacional del agro y está con nosotros porque es especialista en este tema, estudioso del tema de las guerras y bueno, hoy estamos conversando de cómo Menry impactó esta guerra en el proceso antes, durante y después del proceso electoral del 28. Te decía antes de la pausa, ¿no? Que caímos en este manual. Para el momento que lo logré obtener de las páginas de la OTAN, lo bajamos en inglés, lo traducimos y comenzamos a estudiar el tema. Yo soy profesor del Instituto de Alto Estudio de Seguridad de la Nación y desde el 2020 estamos dando esta clase allí, alertando a los coroneles y a los maestrandos que se están formando allí en esa casa de estudio de la Universidad Militar sobre este tipo de guerra. No lo esperaba que nos lo iban a aplicar en su justa dimensión el 28 de julio. No esperábamos, ¿no? La guerra cognitiva. Esto fue un documento trabajo que le encomendó la OTAN a este almirante llamado François Ducluzel, que trabajó en la guerra de Afganistán, la guerra imperialista, y logró compilar en estas páginas estas guerras de sexta generación. ¿Cómo nos las aplicaron acá? Fíjate, el 1 de julio apareció este documento en la web. Está en inglés todavía. Venezuela Desk. How to Stop Cop, o sea, cómo detener el golpe, por un asesor norteamericano de la USAID llamado Mark Firestein. Aquí lo está, Mark Firestein. 1 de julio, ahí está la fecha. No, y además la Programa foto de es Latinoamérica. el CNE, y Venezuela. la foto es la del CNE. Y aquí en este documento de 7 páginas, el 1 de julio, 27 días antes de las elecciones, este asesor norteamericano de la CIA, ¿verdad?
oficial de la CIA, que es asesor de la oposición venezolana también, plantea que hay que atacar al CNE, porque no confían en el rector que tienen allí, que tenemos nosotros allí. Atacar al CNE, pero ¿de qué forma? De manera cibernética. Convencer a países como Colombia y como Brasil para que tomen posición ante lo que va a suceder. Eso lo dice aquí. 15 días después, la compañera de Venezuela News, Karen Méndez, saca un documental que muy pocos lo vieron y lo desestimaron, ¿verdad? Pero allí también Karen devela este documento y el plan de las actas fraudulentas, el plan de cantar victoria antes de los resultados oficiales del CNE, el plan de buscar una coalición de países que se pronuncien a nivel internacional, el plan de atacar a la Fuerza Armada, ¿verdad? Para desmovilizarla. Lo intentaron, ¿no? Sí. Y todo el ataque cibernético contra los principales portales de Venezuela están aquí. Y la movilización de calle que ellos hicieron con los comanditos y las guarimbas están aquí todos en estas 7 páginas. Un documento digno de analizar. Todavía está en inglés, pero es digno de analizar. O sea, fíjate que nosotros estábamos conscientes de esto, de este plan que estaban ejecutando, que ellos se preguntan, ¿y por qué si ganaron en los centros electorales la gente del chavismo no estaba celebrando? Es que nosotros sabíamos que ya iban a la guarimba y lo que hicimos fue replegar a nuestra gente, porque además nosotros nunca, como chavistas, cuando ganamos, atropellamos al perdedor. Nosotros no somos de aniquilar a nadie, ¿no? Porque nosotros no construimos una revolución sobre las cenizas del enemigo o del adversario. Nosotros estamos construyendo una vía pacífica y democrática, que es un proyecto bolivariano. Entonces, bueno, tenemos este tema que afectó. ¿Y cómo afectó la mente? Ahora, ¿cómo afecta la mente? Bueno, aplicaron en estos últimos días, sobre todo en plenas elecciones, la guerra de información, la guerra psicológica, sobre todo contra nuestra juventud, nuestros jóvenes, y la guerra cibernética. Los 3 tipos de guerra nos los aplicaron a partir del 27, bueno, 28 yo había días hecho previos, un estudio previo y lo había alertado sobre cómo mediáticamente algunos TikTokers e influencers que utilizaron empezaron a atacar el tema alimentario. Decían que la harina era con gorgojo, que nosotros el arroz traía ratones. O sea, crearon una matriz diciendo que esa bolsa era mala, que terminó la gente metiéndose en la cabeza que de verdad era mala y que el enemigo era el jefe de clase que te traía, o el jefe de comunidad y de calle. Para desmoralizar. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Nos hackearon el cerebro. Un proceso de hackear el cerebro, donde, como lo dice el manual, ¿verdad?, de la OTAN, el campo de batalla es el cerebro, es la militarización del cerebro. Nos hackearon el cerebro. Entonces, yo estaba viendo allí, hizo un estudio, porque analicé el tema de la harina. La harina amarilla, que fue una de las cosas que le metieron duro, la harina es mala, la harina hace daño, la harina no es buena. Entonces, cuando tú haces un análisis, yo hablaba con un nutricionista, y me decía, mira, la harina procesada, ultraprocesada, que la harina blanca, la harina esta que la gente le prefiere a nivel cultural, llega más rápido al cuerpo como azúcar, mientras que la harina amarilla no, porque es menos procesada. Pero bueno, el tema cultural te llevó a que tuviéramos, que la gente prefiera, que no quiere la harina, no la quiere, no le gusta, y nosotros dijimos, bueno, hay que hacer un esfuerzo. Y es más saludable la amarilla. Claro, pero eso la gente no lo pudimos explicar y la gente se compró esa mediática que la harina era mala, que terminaron odiando al que le lleva la caja a nuestros jefes de calle y comunidad. Fíjate, entonces, con respecto a los clases. El año pasado metimos este tema de la guerra de sexta generación en el plan de formación de los CLA. Mira, el año pasado. O sea que nos hemos estado adelantando a estos escenarios, ¿no? Y por ahí hay un video también de mi general en jefe Padrino López, hace 3 años, en un ejercicio militar, hablándole al presidente Nicolás Maduro del tema de la guerra cognitiva. Y palabras más, palabras menos, que dice el general Padrino ahí, el general en jefe Padrino. Dice que no podemos dejarle en manos del imperialismo, con sus redes y con sus mecanismos de dominación, a nuestra juventud. O sea que ahora hay que hacer un esfuerzo enorme para poder nosotros desintoxicar a nuestro pueblo. Claro, porque además... Desintoxicar a nuestros jóvenes, Liliana. El voto emotivo. Sí, desintoxicar a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo. Porque ¿qué es lo que está en juego ahora? La fragmentación de la sociedad. Nosotros, hay un proceso profundo, ¿verdad?, de neurosis colectiva.
si buscamos la palabra en el diccionario o en Google, vean lo que es neurosis colectiva. Hay un proceso profundo de disociación psicótica y hay un proceso profundo de psicosis colectiva, generalizada. Otro de los influencers. Miedo, angustia, ansiedad, mira, temor. Entonces, los chavistas, porque creen que nos van a atacar y nos van a quemar y nos van a echar aceite caliente y nos van a prender en candela como en las guarimbas anteriores. Y los otros influenciados por las redes, ¿verdad? Llenos de odio, ¿verdad? Y de venganza y de ira. Entre nosotros los venezolanos. Entre nosotros los venezolanos, porque lo que busca. Amoroso, nosotros vamos a un juego de Caracas Magallanes y todo el mundo apuesta su preferencia y cuando sale de ahí sale abrazado. Es la fragmentación de la sociedad. Voy a leer aquí para que veas lo que tenemos en el manual. La denominada guerra cognitiva explota las vulnerabilidades innatas por medio de las cuales la mente humana procesa la información. Aún nada de esto es nuevo, aunque nada de esto es nuevo, sin embargo, debido a la velocidad de impacto que tiene actualmente tanto la tecnología como la información, se ha hecho imposible que la mente humana sea capaz de procesar tales cantidades de datos. La guerra de sexta generación en los momentos actuales y en el previsible es la forma de agresión más probable a utilizar por Estados Unidos para alcanzar sus objetivos políticos militares. Y un objetivo político militar de Estados Unidos es eliminar la revolución bolivariana y hacerse con los recursos. Y la gente piensa que es contra el presidente Nicolás Maduro. No. Mañana está Pedro Pérez allí, pero defendiendo la revolución bolivariana y al pueblo, y también lo van a sacar porque ellos no quieren este modelo de alternativo de gobierno de la paz. Nosotros, inclusive, hay otro tema, más allá de la harina amarilla, el tema que le vendieron a los hijos que se fueron, producto de la diáspora. De esa migración más inducida, de ese miedo que le pusieron a la gente que aquí no hay esperanza, y la gente se fue pensando que allí iba a ser mejor, y entonces les ponían a un muchacho diciéndole a la mamá, no vote por esa gente, si no, no me vas a ver más nunca, yo no voy a volver. Y entonces dividieron a la familia, a los hijos con la mamá. Me iría demasiado, ¿te acuerdas la campaña? Sí. Yo me iría demasiado, entonces atacaron a nuestras jóvenes, la diáspora hacia afuera, a la familia, fragmentaron la familia, fragmentando la familia, que es el espacio fundamental del desarrollo de la sociedad, nos fragmentan la sociedad. Entonces nos ponen a pelear entre familias, entre vecinos, entre camaradas, entre amigos, entre colegas, entre compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, eso es lo que buscan. Claro, por eso es que tenemos que tener mucha conciencia, que el enemigo no es el vecino. Así es. El enemigo no es mi hermano. El enemigo no, el enemigo histórico es el que tenemos y que hoy está en manos del imperialismo y que hoy está en manos de este señor Elon Musk, el dueño de esta. Ahora fíjate, hay un tema importante, ¿no? Uno de los lineamientos del pensamiento militar bolivariano es que ellos buscan la guerra, de imponernos esta forma de guerra. Nosotros tenemos que buscar a como dé lugar la paz. O sea, el ejército y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están conscientes y el alto mando político militar está consciente de que no podemos llevar a cabo una guerra contra un imperio militar y tecnológicamente superior como el de los Estados Unidos. No podemos, eso es inviable. Entonces, para nosotros, garantizar la paz significa ganar la guerra. Evitar la guerra significa ganar la guerra. Por eso el presidente habla de la diplomacia de paz. El presidente es un campeón. Diálogo. El campeón del diálogo es el presidente Nicolás Maduro. De hablar con quien sea. El presidente de la paz. Así es. Y fíjate que ellos tuvieron sus 24 horas de locura, pero la operación Tum Tum se les acabó la locura. ¿Ves? Porque ya hemos aprendido también, Liliana, ya hemos aprendido. Y el pueblo tiene que tener confianza en las instituciones, confianza en el gobierno y confianza en el presidente Nicolás Maduro. Por eso la encuesta de Oscar Chemer que dice que el 98% de la gente rechaza la violencia. No quiere esas guarimbas. No quiere violencia. Quiere producir en paz, tranquilo. En paz. Entonces, bueno, ante eso nosotros, el presidente garantiza la paz y siempre lo hemos dicho. Nosotros tenemos de verdad que juntos hablar estos temas descarnadamente. ¿Quién nos está colocando esta agenda? No es el vecino, no es la señora del CLA, no es el compatriota que está trabajando allí haciendo el trabajo por el gobierno, porque lo que vimos aquí con un resultado en esas 24 horas de 25 hasta ahora fallecidos, que además ayer lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, los muertos los hemos puesto nosotros los chavistas, porque los que fallecieron fueron los chavistas. Entonces ahora pretenden también a través de los medios decir que aquí hay un gobierno que está reprimiendo, que está violando los derechos humanos. O sea,
es la mediática que quiere imponer. La guerra de información. La guerra de información. Y nosotros le pedimos a nuestro pueblo y a las madres, a nuestras mujeres especialmente, que hablen con sus hijos y que se desconecten un poco del teléfono. ¿Qué recomendación le damos a la gente? Bueno, la recomendación es que dejen los teléfonos en su casa y se vayan para la playa. Todo el mundo para aprovechando las vacaciones, para el río aquí. De vacaciones, nadie nos para el puede, río del Ingenio. así como nadie nos puede quitar las navidades, nadie nos puede quitar las vacaciones, estamos en vacaciones escolares. Así es. Desconéctense, nos vamos un fin de semana tranquilo. Yo, en mi caso particular, yo creo en el tema del desarrollo de la tecnología, usado para el bien, ¿verdad? Pero desde el mismo momento en que el presidente dijo, me salgo de WhatsApp, porque la guerra la hicieron por WhatsApp. Fíjate este dato importantísimo, Venezuela tiene aproximadamente 17 millones de usuarios utilizando WhatsApp. Es el país que más cantidad de gente tiene en América Latina. Y resulta que gran cantidad de eso, un porcentaje alto, entre un 75 y 80%, son cuadros nuestros. Y estos vagabundos vendieron esa base de datos para que los bots, ¿verdad? Y la guerra y la derecha atacaran a nuestros jefes de las comunidades. Nuestros lideresas de las comunidades, nuestra jefa de clan. Sí, ahí empezaron. Sembrando el miedo. Sembrando el miedo. Y odio. Y a veces la gente se lo cree, pero a veces son robots. Yo sí los mandé para el carrizo, ¿viste? Entonces me salí de WhatsApp. Yo no tengo ni Telegram, ni Twitter, ni nada de eso. Gente, solamente, perdón, tengo Telegram, nada de WhatsApp, nada de eso. Bueno, yo me desintoxiqué y me siento feliz. Como hay libertad de que cada quien tenga su preferencia, yo lo único que le digo a la gente es que tengo un horario solo de usarlo, ¿no? Ajá. No esté pegado ahí todo el día. Hay muchachos, por ejemplo, que tienen todo el día pegado en su cuarto. Yo he visto madres que, no, mi hijo está en el cuarto y ella se siente que está más seguro allí que en la calle, o jugando metras, o jugando en la playa. No está seguro ahí en mi cuarto, pero cuando usted ve, tiene bombardeada la mente de cosas. Y son los muchachos que salieron. Yo vi muchas cosas de esas, que hay que hacer un análisis de esos jóvenes. Recomendaciones, me estabas pidiendo recomendaciones. Bueno, hacer planes vacacionales, hacer una jornada de pintar murales a favor de la paz, hacer competencias y concursos de poesía, declamaciones, actividades culturales, juegos interbarrios, juegos intercomunidades, todo eso es válido ahorita. Todo eso es válido. Y en familia. Desintoxicarse significa, bueno, usted es un consumidor de contenidos de las redes sociales. Usted tiene que definir qué es lo que va a consumir y a qué hora lo va a consumir. Yo he visto varios programas. Vamos a regular varios programas en Netflix de este tema, ¿no? Del tema tecnológico. Yo recomiendo uno. El dilema de las redes sociales. Búsquenlo en Netflix. El dilema de las redes sociales. Bueno, Mark Zuckerberg, el creador de Facebook. Los hijos no utilizan teléfono. Y ya hay 2 estados. Y no utilizan Facebook. Hay 2 estados. Y él habla del daño que hacen. Prohibieron el uso del teléfono en las escuelas. Que hacen, el daño que hacen. Entonces, hay que ir a un proceso profundo de desintoxicación del cerebro, ¿verdad? De bajar los niveles de ansiedad, de no conectarse, de ir más hacia lo espiritual, hacia lo racional, hacia lo humano. Nosotros estamos convencidos de que la vía es el socialismo y que es la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, como nos lo enseñó el comandante Chávez, y esa no es otra que la sociedad socialista. Bueno, hemos llegado al final de este programa, de un tema tan polémico, pero tan novedoso, y que todo nuestro pueblo se tiene que empoderar. Llegamos a ustedes, por supuesto, gracias a nuestra emisora Millennium 107.7 FM y a través de Millennium 105.5 en Barlovento y Antena allá en los Altos Mirandinos. También se conectaron Jesús Rafael Martínez, comunicador El Evangelio, Luis Rondón desde Higuerote. En Aral, publique esa información tradicional traducida al español para que nuestro pueblo pueda entender los ataques al país. Bueno, Luis Rondón tiene allá un puesto en Caracolito. Invitamos a la gente que se vaya para la playa y se deje el celular. Qué bueno, vale. Adolfo del Pesú, Consejo Comunal Las Lomitas. Lismar Luna, saludos. Liliana, bendiciones. Mayelu, gracias. Mary, por recordar el trabajo de Merlin, por recordar el trabajo de nuestra diputada Taide, Rodolfo y Liliana en contacto. Bueno, nos despedimos. Gracias a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares. Los esperamos en la próxima edición de su programa Generaciones. Por aquí sigue llegando, hay mucha conexión. La gente ha estado, es un tema muy importante. Saludos. Ajá. Rosa Key, el doctor Peniel, Hugo Chávez Terán desde Barinas, Dailon de Futuro y Freddy Gutiérrez de Chacao, nuestro
líder allá del municipio Chacao. Bueno, nos vemos hasta el próximo programa. Chao, chao.